Saludos, bendiciones, queridos hermanos, hermanas. A ti, a que siempre está en sintonía, a ti que a través de mi canal de YouTube vas siguiendo estos espacios de formación, miércoles de formación. Te saludo con cariño a ti, a cada uno de tus familiares, a cada uno de aquellos que comparten con ustedes su peregrinar. Desde aquí, pues, queremos pedir al Señor que siga bendiciéndole, acompañándole, que sea el Señor que siga haciendo su obra de amor en cada uno y que cada circunstancia, situación difícil que van enfrentando, pues que sea el mismo Señor que permita que puedan ver luz, ver claridad ante las situaciones oscuras, difíciles que puedan enfrentar en su vida. Pues vamos, hermanos, hermanas, a continuar este espacio miércoles de formación, esta oportunidad que se nos da de poder conocer, adentrarnos más en la experiencia de nuestra vida cristiana. Estamos viendo la formación anterior, la realidad de la economía de la salvación, fundamentado en los sacramentos, esos sacramentos de la iglesia, esos sacramentos que se han instituido para la salvación del hombre. Y veíamos cómo ese misterio pascual en el tiempo de la iglesia, como la liturgia, toda ella es obra de la Santísima Trinidad. Y hablábamos sobre la realidad y la presencia del Padre como fuente y fin de la liturgia. Ese Dios que, como el apóstol Pablo en la carta a los Efesios señala en su capítulo 1, versos del 3 al 6, hace como una glorificación, una alabanza a Dios Padre, a ese Dios Padre de todo. Bendito sea el Señor, Dios Padre nuestro, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, decíamos, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él ha querido derramar su gracia, su bendición en nuestras vidas. Pues así veíamos cómo esa experiencia de la bendición de Dios que ha derramado en nuestras vidas es una acción divina y ella nos acompaña a lo largo de nuestro caminar. Y desde el comienzo, Dios ha querido bendecir al ser humano desde el inicio de la creación. Desde el inicio Dios ha querido manifestar su bendición a todos los hombres y mujeres. Por esto, y así decíamos también, la experiencia de la bondad, la misericordia, el amor de Dios, todas sus bendiciones, todo eso se manifiesta a través de la liturgia, a través de los sacramentos. Pues vamos a ver entonces la obra de Cristo en la liturgia. Veíamos entonces el Padre como fuente y fin de la liturgia. Hoy vamos a ver la obra de Cristo en la liturgia. Primero, ese Cristo glorificado, sentado a la derecha del Padre y derramando el Espíritu Santo sobre su cuerpo que es la iglesia. Por eso Cristo actúa ahora por medio de los sacramentos instituidos por Él para anunciar su gracia. Los sacramentos son signos sensibles, palabras y acciones a través de los cuales se nos manifiesta la gracia de Dios. Ellos son accesibles a nuestra humanidad actual y realizan eficazmente la gracia que significan en virtud de la acción de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Esos son los sacramentos y es esa gracia que se nos da. Son signos visibles, decíamos, los sacramentos son signos visibles, palabras, acciones, accesibles a nosotros, a nuestra humanidad. Ellos realizan eficazmente esa gracia que significan. Por eso en la liturgia de la iglesia entonces Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual. En la liturgia, en la iglesia, Cristo desarrolla ese misterio de salvación, ese misterio pascual. Durante su vida terrestre, Jesús anunciaba con sus enseñanzas y anticipaba con sus actos el misterio pascual, los sacramentos. Lo iba ya presentando y lo iba anunciando con su palabra, con sus actos, con su vida. Ya Cristo iba anunciando
iba presentando esa enseñanza sobre el misterio pascual. Cuando llegó su hora, y así lo presenta el Evangelio de San Juan, capítulo 13, verso 1, también capítulo 17, verso 1, cuando llegó su hora, vivió el único acontecimiento de la historia, el acontecimiento que no pasa. Jesús muere, es sepultado, resucita de entre los muertos y se sienta a la derecha del Padre una vez por todas. Romanos 6, 10, también Hebreos 7, verso 27. Es ese acontecimiento que no pasa. Es Cristo mismo que se hace presente en nuestras vidas. Y así va desarrollando esa gran obra redentora. Es un acontecimiento real, sucedido en nuestra historia. El acontecimiento de Cristo, su pasión, muerte, resurrección, sucedido en nuestra historia, pero absolutamente singular, particular, porque no se vuelve a repetir, es único, es un acontecimiento único. Todos los demás acontecimientos suceden una vez y luego pasan y son absorbidos por el pasado. Sin embargo, el misterio pascual de Cristo, por el contrario, no puede permanecer solamente en el pasado, pues por su muerte destruyó la muerte, y todo lo que Cristo es y todo lo que hizo y padeció por los hombres participa también de la eternidad divina. Por eso es que ese acontecimiento de la pasión, muerte, resurrección de Jesús no es un acontecimiento pasado, un hecho histórico que queda en el pasado, no. Es un acontecimiento único que se hace presente cada día, ese misterio pascual de Cristo. Él permanece siempre, permanece en nuestra vida, porque Él al morir destruyó todo signo de la muerte, de pecado, y al resucitar nos ha dado una vida nueva. Y esa es la obra de redención que Él ha querido realizar en nosotros y en medio de nuestra vida. Es por esto que, como Cristo padeció por los hombres, así participa de la eternidad divina y domina así todos los tiempos, y en ellos se mantiene permanentemente presente. Por eso el acontecimiento de la cruz de Cristo y de la resurrección permanece y atrae hacia todos, atrae y nos lleva hacia la vida, nos lleva a acercarnos a Él, permanece y atrae todo hacia la vida. Es un acontecimiento que no pasa. Claro, recordemos que Jesús, sobre todo en el sacramento de la Eucaristía, al instituirlo, mandó a sus apóstoles: hagan esto en memoria mía. Pero no solo sino que cada uno de los sacramentos tiene su base, origen, tiene fundamento en la iglesia, en la Sagrada Escritura, por mandato de Él, mandato de Cristo. Desde la iglesia, entonces, esa iglesia de los apóstoles, desde la iglesia de los apóstoles es que se nos van dando estos sacramentos de vida, estos sacramentos de salvación. Por esta razón, como Cristo fue enviado por el Padre, Él mismo envió también a los apóstoles. Así como el Padre me ha enviado, así también les envío yo. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos. Es ese envío, es esa misión que da Él. Los envió llenos del Espíritu Santo, no solo para que al predicar el Evangelio a toda criatura anunciaran que el Hijo de Dios estaba vivo, que con su muerte y resurrección nos ha liberado del poder de Satanás y de la muerte. También para anunciar su vida, su obra de amor, poder anunciar todo lo que se refiere a Jesús,
y sobre todo a su presencia viva, real, en medio de nosotros. Por eso Él envió a los apóstoles. Así como el Padre me ha enviado, así también les envío yo. Y lo envió llenos del Espíritu Santo para predicar el Evangelio, llevar el mensaje a toda la creación, para ser sus testigos, anunciar ese Evangelio en todas partes, para llevar ese mensaje de vida, para hacernos comprender y llevar a hombres y mujeres a caer en la cuenta de que Él nos había liberado del dominio, del poder de Satanás, del poder de la muerte, y nos ha conducido entonces al reino del Padre. Pero también los envió para que realizaran la obra de salvación que anunciaban mediante el sacrificio y los sacramentos, para que a través de ellos también se realice esa obra salvadora, en torno a los cuales gira toda la vida litúrgica de la Iglesia. En torno a esa obra de salvación, en torno a los sacramentos, esa vida litúrgica de la Iglesia. Todo gira alrededor de ello. Así Cristo resucitado, dando el Espíritu Santo a los apóstoles, les confía su poder de santificación. Les da esa misión y se convierten en signos sacramentales de Cristo. Los apóstoles, signos sacramentales, por el poder del mismo Espíritu Santo, confían este poder a sus sucesores, a los obispos. Piensa cómo esa experiencia se va transmitiendo. El Padre envía al Hijo, el Hijo envía a los apóstoles, y los apóstoles a sus sucesores le transmiten, le dan ese poder, esa autoridad. De manera que se convierten también en esos signos de salvación. Y esta sucesión apostólica está estructurada toda la vida litúrgica de la Iglesia. Ella misma es sacramental, es transmitida por el sacramento del orden, todo lo que va haciendo y realizando la Iglesia. Por esto, ve también esa presencia de Cristo que está presente en la liturgia terrena, lo que celebramos aquí, pero también en la liturgia celestial, en esa asamblea del cielo. Por eso, para llevar a cabo una obra tan grande, la dispensación o comunicación de su obra de salvación, Cristo está siempre presente en la Iglesia, particularmente en los actos litúrgicos. Está presente en el sacrificio de la misa, no solo en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por misterio de los sacerdotes, el mismo que entonces se ofreció en la cruz, sino también se hace presente, sobre todo, bajo las especies eucarísticas. Cristo está presente en toda la Iglesia, en todos los actos de la Iglesia, especialmente en los actos litúrgicos. Ahí está su presencia, está Él presente en medio de nosotros. Y también, claro, en las especies eucarísticas. Esa presencia, con su virtud en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente ahí en cada sacramento. Está presente en su palabra también. En cada acontecimiento, en cada celebración litúrgica de la Iglesia, ahí está Cristo. De manera que no es el ministro, es Cristo mismo que está realizando su obra. Es Él mismo que está haciendo la obra de salvación. Es Él mismo el que habla cuando se lee y se proclama su palabra en la Iglesia a través de la Sagrada Escritura. Es presencia viva, real de Él. Está presente también, finalmente, cuando la Iglesia suplica y canta salmos.
El mismo que prometió a todos, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Por eso en la asamblea litúrgica, entre los hermanos, ahí está presente Cristo. Realmente entonces es una obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados a través de la liturgia. Cristo asocia siempre consigo a la iglesia, su esposa amadísima, que invoca a su Señor y por él rinde culto al Padre eterno. Después está entonces la presencia de Él, que participa y está en medio de nosotros en la liturgia celestial. En la liturgia terrena preguntamos entonces y participamos en aquella liturgia celestial que se celebrará en la ciudad santa, la Jerusalén. Y ese encuentro, y ya el libro del Apocalipsis una y otra vez manifiesta esa celebración litúrgica. Yo vi que colocaban un trono y un anciano sentado en el trono, y ahí vi una especie de hijo de hombre que estaba ahí también con él, y miles le servían, millones estaban a sus órdenes. Es esa visión apocalíptica de la gloria del cielo, esa liturgia celestial que se celebra, se ofrece, se hace. Pero esto lleva también a una real y verdadera comunión con los santos, comunión de los santos, el celebrar, experimentar esa comunión, los cuales en la celebración litúrgica se invocan. Y recuerdo la experiencia que vivía, que nos decía un profesor, nos decía que en la celebración litúrgica de la Eucaristía, ahí está la asamblea de los santos. Y nos decía él que cuando celebra la Eucaristía, por ejemplo, el sacerdote, sin público, sin fieles, no está solo. Él nos decía que ahí estaba la asamblea de los santos. Y puede celebrarse la Eucaristía, el sacerdote en comunión con todos los fieles y los santos, aún no haya presencia física. Es esa celebración celestial, esa liturgia celestial que se celebra. Por tanto, es en nuestro peregrinar que vamos caminando y vamos nosotros hacia esa celebración en la asamblea celestial en la ciudad santa. Bien, así mis hermanos vamos a concluir este momento de formación de este día. Ya veíamos la presencia del Padre, ahora hoy concluimos viendo esa presencia de Jesús, el Hijo Cristo, en medio de la liturgia, y ya en la próxima formación veremos entonces la presencia del Espíritu Santo. Todo esto unido a lo que estábamos viendo, la presencia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, toda ella como manifestación de la obra en medio de la liturgia. La liturgia como obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues ahí concluimos, mis hermanos, hermanas. Les invito a que la próxima semana, próximo miércoles, en este espacio de formación, estén ahí, estén atentos y puedan junto a nosotros vivir este espacio de formación. Dios colme de bendición sus vidas y sus familias. Dios les bendiga.